Buenas noches, bienvenidas, bienvenido a este nuestro nuevo encuentro. Ya el curso bien avanzado, llegando ahí a casi a su final. Ya estamos habilitando la unidad 5 de nuestro curso, que es la última, donde pretendemos hacer una recogida para FONI 1, como dice, uno decía cuando era pequeño, y esperando ahí que el curso siga siendo de provecho para todas y todos. Una pena que hemos iniciado con poca gente, pero vamos a animar a esperar que los demás se animen a este nuestro cuarto encuentro. La semana pasada, bueno, como vieron, subí un video para compensar, pero fue una situación complicada, una emergencia. Teníamos un familiar de mi esposa, como creo le comenté, mi esposa no es dominicana y había un cuñado de ella que vino a hacer una visita ahí, pero el jueves pasado, minutos antes de empezar nuestra clase, él se sintió mal y como ustedes comprenderán, ¿no? Entonces ya yo estoy tomando mi edad. Él es un poquito mayor que yo y entonces nos dimos un susto y nada, tuvimos que llevarlo al médico. Pero gracias a Dios todo, está todo bien. El lunes ya regresó a Brasil y está todo bajo control. Entonces seguimos aquí en nuestro curso de inteligencia emocional, nuestro encuentro 4, ¿no es? Donde estaremos recogiendo sobre todo lo que hemos aprendido en esta unidad 4 de nuestro curso y prepararnos un poco ahí para esta última semana de nuestro encuentro. Como hemos hecho ya casi una tradición, dicen que Aristóteles una vez estableció la siguiente frase: educar la mente sin educar el corazón no es educación, en absoluto, en absoluto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vamos a ver, espero que se animen Yana, Elisandra, a comentar ahí rápidamente nuestra oración, nuestra frase de hoy, que dicen que fue nuestro amigo filósofo griego, el tercero, después de Sócrates y Platón, Aristóteles, no es que estableció esa frase. Educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto, en absoluto. ¿Quién se anima de las dos? Elisandra, Yana, ¿están de acuerdo con esa frase o no? Haga competencia a la que hable menos. ¿Me escuchan, jóvenes? Por lo menos díganme si me están escuchando. Sí, maestro, yo estoy de acuerdo con esa reflexión, ya que todo empieza cuando nosotros nos enfocamos y analizamos antes de actuar. Entonces, yo estoy muy de acuerdo y aparte de que es muy bonita la frase. ¿Y por qué es que nos preocupamos tanto en que los muchachos aprendan más de matemáticas que de valores? ¿Por qué será que pasa eso? ¿Qué me Buena dice? pregunta, maestro. Sí, porque cuando usted es bueno en matemáticas dicen que ese tigre es una tranca, pero no siempre lo dicen cuando dicen, mire, él es servicial, él es humilde, colaborador. De hecho, no siempre, no todo se va a venir haciendo un esfuerzo para valorar esas dimensiones, pero es así. Pero ahora pensaba yo en una frase de mi madre, que decía, no, fulano
no pasó por él pasó por la universidad, pero la universidad no pasó por él. Y es muchas veces con personas así, soberbias, arrogantes, que sienten que porque fueron a la universidad son mejores que los y las demás. Y no es así. O sea, ciertamente no podemos solamente concentrarnos en la parte espiritual, intelectual, y sí contemplar esa parte más espiritual de los valores, de la convivencia. Por eso es que hace un tiempo decían que los pilares de la educación del siglo XXI no es tanto en tener conocimiento. Uno entra a cualquier plataforma, a cualquier aplicación, a cualquier IA y te da muchas explicaciones. Ahí el punto va a ser en que tenemos que aprender a hacer. Y aquí viene la parte importante, aprender a convivir, sabernos llevar bien unos con otros y el aprender a ser, ¿no es? Nos vamos desarrollando como personas. Entonces, hay que prestarle atención a esas dimensiones, ¿no es? El famoso, ¿no es? Caso Redondo Llenas, de ese que acaba de salir. Él tenía excelentes notas en el Colegio Loyola, donde se graduó, pero aunque él tenía, y por lo que recuerdo, era profesor para esa época del Colegio Loyola, él no, él tenía las mejores calificaciones, pero por su comportamiento social, el rector decidió no escogerlo a él como el mejor estudiante, precisamente porque él era un poco agresivo y una serie de factores que no caben recordar aquí. Pero bueno, hay que educar no solamente la parte intelectual, hay que cuidar la parte de relaciones. Aquí tenemos las reglas, las venimos siempre cumpliendo. Ya sabemos que estos encuentros lo que buscan es motivar a la gente, precisar los puntos principales de la unidad de ahora, la que pasó, la que está pasando y la que viene ahora, ¿no es? Entonces espero ahí que este encuentro sea de valor. Si yo le pregunto qué es Buenas lo que noches, maestro. Buena, Yana. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué a usted le ha quedado, Yana, de lo que hemos hablado en estos encuentros anteriores? Bueno, hemos hablado una que otras cosas acerca de la inteligencia emocional, del sentimentalismo, el sentimiento, un sinnúmero de cosas más. Pero lo que quería decir sobre esa frase que se señala ahí, que también nos invita a reflexionar que una persona puede ser muy preparada intelectualmente, pero si no ha aprendido a ser solidaria, respetuosa con los demás, su educación está incompleta. El verdadero propósito de la educación es formar seres humanos íntegros, capaces de usar sus conocimientos para contribuir positivamente a la sociedad. Entonces, la educación debe formar tanto la mente como el corazón, uniendo el conocimiento con los valores humanos. Excelente, Yana. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido, Marlin, Elisandra. Qué bueno que están aquí otra vez. Muy bien. Entonces, en esta semana estuvimos viendo, ¿no es? Lo del autoconocimiento profundo, el proyecto personal. Estuvimos viendo la importancia de la inteligencia emocional en las tomas de decisiones. También esa capacidad de resiliencia, ¿no es? No hemos tenido una mala experiencia, pero eso no quiere decir que estamos acabados. Hemos cometido errores, no quiere decir que se acabó el mundo, sino que podemos hacer de esas situaciones oportunidades de crecimiento a todos los niveles.
y que existe esa necesidad de cuidar la ética, el ánimo de ser responsable y tener una conciencia emocional. Y la propuesta era esa de poder tener un plan de desarrollo emocional continuo. No es, ya hablábamos al inicio, nos debemos ir haciendo personas. No nacimos hechos, no es, sino que fuimos fetos, fuimos bebé, que no podía caminar, que se dependía de la madre o el tutor en todos los aspectos de la vida, hasta que poco a poco, entonces fue creciendo, con la idea de que no solamente sea creciendo de tamaño, sino madurando como personas, entendiendo cada vez mejor de a dónde viene, a dónde va, de dónde viene y a dónde va. ¿No es? Entonces, eso es lo que tuvimos, vamos a reforzar en la noche de hoy sobre lo que estuvimos viendo. No es lo que se buscaba es profundizar el autoconocimiento emocional, integrando valores personales y profesionales, el analizar el papel de las emociones en la toma de decisiones éticas y responsables, desarrollar, dar pistas para desarrollar esa resiliencia emocional frente a las dificultades, como el error, la frustración, el cambio. No es importante identificar, reconocer esa responsabilidad ética que tenemos al uso de la inteligencia emocional y la influencia que uno puede ejercer en otras personas. Y la invitación a la guía no es de diseñar un plan personal de desarrollo de inteligencia emocional. No es, estamos cada uno en un momento determinado. Usted lo conoce, sabe, puede decir, hasta valorarlo del 1 al 10, pero ahí es punto de desarrollar un plan para ir mejorando. Para ayudar a eso, vamos a ver que esta semana que viene vamos a animarles y a mostrarles cómo llenar el test de la inteligencia emocional. Y vamos también a trabajar sobre ejercicios que nos ayuden a recuperar la paz, la paciencia. ¿No es? Si hay preguntas, dudas, qué bueno que se van integrando poco a poco. Entonces vamos a entrar, no es, todavía llegando a hablar, no es, iniciamos el inicio hablando como un ecosistema, no es, y entonces vamos a ver eso del desarrollo de la inteligencia emocional. No hay necesidad de el autoconocimiento profundo hasta llegar a una responsabilidad ética. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es como dice ahí, el núcleo del problema? Es que existe un desconocimiento de la autoconciencia profunda. Nuestra sociedad no nos invita, no nos anima a que nos vayamos conociendo nosotros y nos invita más a la superficialidad, a la ropa, a la chacabanería, ¿no? Como yo hablo, bailo, pero supone que somos mucho más que eso, que somos, no es. Si nos quedamos ahí, como dice aquí a la izquierda, nos quedamos con una piedra en el bruto, no es, con desconocimiento. Vamos pasando sin pena. Pero si queremos llegar a autoconciencia profunda, tenemos que comenzar reconociéndonos nosotros. Yo estoy vivo, qué yo hago, por qué estoy aquí, en qué familia nací. Es el autorreconocimiento. Y ese autorreconocimiento nos ayuda chin a irnos puliendo un poco más y llegar a la autoconciencia. ¿No? Yo soy Gregory, iba a decir joven, persona, dominicano, no es de San Cristóbal, que reside en San Cristóbal, aunque hoy estoy en Santo Domingo. Entonces, crear esa autoconciencia. Eso implica también conocer cualidades, supone también identificar las debilidades, los puntos de mejora
Y esa autoconciencia es lo que nos va a llevar entonces a una reflexión crítica, en el sentido de que muchas veces nosotros mismos nos vamos justificando, nos vamos pasando la mano y diciendo que tal cosa no fue nada, pero no es así. Tenemos que tener una reflexión crítica, ¿no es? Una vez yo intenté ayudar a un amigo a identificar un problema y en el primer momento fue total desconocimiento, ¿no es? Y fue tan desconocimiento que me sacó de su grupo de amigos. Nosotros que veníamos siendo amigos desde el inicio de la adolescencia, trabajando mucho, pero eh, no quiso reconocer que había cometido una falla, ¿no es? Y le ha tomado mucho tiempo. Estamos hablando de que eso habrá sido 2006, o sea, hace 20 años. Todavía no creo que haya llegado a la autoconciencia profunda. Cuando usted no quiere ver ese, de hecho, él se mudó del país para no querer ver nada y dejó todo lo que hacía aquí y está ahora casi con orgullo diciendo que nada, no quiere saber del pasado. Pero el ideal es que podamos saber pulir ese pasado y reconocer lo que está ahí, que no nos debe avergonzar. No hay que hacer necesariamente un libro y publicarlo, ¿no es? Pero la idea es que si vamos ante una situación que reconocemos que es desconocimiento, vamos profundizando y debemos llegar a tener una autoconciencia profunda, cuando, sobre todo hablando de nuestra persona. Recordando ahí los autores que ya hemos visto en el 90, Salovey y Meyer dijeron: el reconocimiento de las propias emociones es el primer nivel innegociable. Sin conciencia previa, la regulación efectiva es imposible. Yo tengo que crear conciencia de que soy muy impulsivo, que reacciono de mala manera, que no dejo hablar al otro. Es importante ir identificando, porque mientras usted lo niegue, no va a cambiar, porque para usted no comete esas situaciones. Luego Goleman, ¿no? Daniel Goleman nos habló de que la autoconciencia implica que comprender cómo nuestros estados internos dictan nuestros pensamientos, decisiones y conductas. Por eso es que es importante ir hacia atrás o ir hacia adentro, ¿no es? Es para poder superar esas limitaciones y dificultades. Y muchas veces nos quedamos con ese círculo vicioso ahí dentro. Es que él me dijo, ella me dijo, no sé qué, y nos quedamos y no vamos a buscar la solución, ¿no es? Entonces, qué es lo que se estilo? No es que el resultado de una persona que haga este proceso de estar en la piedra bruta, no es el desconocimiento, hasta llegar a ser una piedra preciosa, no es. Hay que trabajar por ese proceso de la autoconciencia, no es. Como nos dice ahí en la parte derecha, el resultado: las personas con autoconciencia profunda presentan mayor coherencia interna, un manejo superior del estrés y relaciones interpersonales más saludables. ¿No nos gustaría desarrollar eso? Una coherencia interna, o sea, de que lo que yo creo que soy es lo que soy y no creo pantallas para intentar simplemente agradar a las personas, ¿no es? Y hay que, eso, el manejo del estrés y de las relaciones interpersonales. Entonces, siguiendo, dame un segundito, tenemos ahí ¿qué es una emoción? ¿No es? Ya lo veíamos al inicio y aquí vamos a poder trabajar o profundizar un poco más a ello, ¿no es? Y buscar entender la anatomía de la emoción
para no quedarnos en ser reactivos. No es en algún momento alguno de ustedes, ah, yo soy muy impulsivo, que yo soy claro, no sé qué. Sí, pero hay que evitar ser reactivo, hay que andar con la verdad, pero y hay que saber cuidar de nuestro lenguaje verbal, no verbal, para eso. Entonces, nos dice aquí que la capa externa, ¿no es? Representa las emociones, las respuestas que damos a los estímulos, que normalmente son estímulos o reacciones espontáneas, ¿no es? Pero que hay que saberlo ir controlando. De luego veamos entonces que hay que conocer bien la capa media. ¿De dónde que viene esa reacción? ¿Por qué tú le pasaste la mano a fulano y él brincó para arriba y lo que hizo fue darle una trompada, largó una trompada? Entonces, ¿qué es lo que pasará con eso? O alguien que ve un animal de más mascota, va visitando y ve una mascota, un perro grande, y se devuelve huyendo sin pensarlo. Y por más que le diga que lo van a amarrar, no lo hace. Entonces tenemos que eso es fruto de los valores y las creencias. No es que se convierten en, como dice ahí, principios fundamentales que guían el comportamiento y las suposiciones sobre el mundo. Por eso es importante profundizar, porque muchas veces nos quedamos en las apariencias, hay que superar eso. Luego de vista la capa externa, la capa media, entonces sí llegamos al núcleo, ¿no es? Donde es que se dan realmente los significados personales, la interpretación íntima, ¿no? De las experiencias vitales. Eso va a ser muy importante, ¿no es? Sabiendo que en los contextos laborales y educativos, esas reacciones emocionales intensas casi siempre explica, no es una amenaza de que algo no está o que hay una incongruencia con valores fundamentales. No es, muchas veces pasa eso de que exigimos, no damos o cosas difíciles de cumplir. Entonces hay que buscar profundizar las emociones. No podemos quedarnos en la capa externa dando respuestas intuitivas, afectivamente hablando. Muy bien, ¿hay preguntas, dudas, comentarios, aclaración hasta el momento? ¿Me van acompañando? Yo quería hacer una dinamiquita, pero realmente somos pocos. Entonces, para llegar a ello, la propuesta de la guía es el proyecto personal. No es la usted sentarse a pensar sobre usted el futuro. No es como nos vemos ahí, la guía nos presenta que hay fases. Una primera fase que es la reflexión. Intentar identificar cuáles son esos valores, esas aspiraciones que uno tiene de manera profunda para llegar, para servir o al momento de ser profesionales, ¿no es? Luego en la fase 2, entonces la inteligencia emocional, nos habla de la construcción de un proyecto realista, motivado intrínsecamente, ¿no es? Ahí que se da el laboratorio, ¿no es? La transformación representada aquí en ese insecto, en la mariposa, ¿no es? Que comienza ya como gusano y termina como la, una mariposa bien formada. Entonces, tenemos eso, la necesidad de un proyecto realista, ¿no es? Entonces, después de una reflexión y verla eso, qué yo debo hacer, pero no ponerse cosas que sabemos que son de difícil alcance. Ciertamente no pueden ser cosas que se alcancen pasado mañana, pero sí cosas que realmente sean viables y haya condición de eso. Luego de eso, entonces viene como parte del proyecto es
tengo que adaptarme, ¿no? La realidad me está presentando otro formato de vida o nuevos compromisos. Y entonces, en ese proceso de adaptación, hay que volver a reflexionar sobre uno, ¿no es? Entonces, y ver cuál es nuestra actitud ante cambios, mudanzas que se van dando. Y vamos a ver que hay algunas, ¿no es? Aunque Donald Trump lo niegue, el cambio climático es una realidad, ¿no es? Vemos cómo apenas iniciado el verano y ya nos estamos quemando, ¿no es? Entonces ya ese proyecto final, luego de la reflexión, luego de empoderar bien el concepto de inteligencia emocional, es llevar una fase de adaptación para entonces luego llegar al destino, que sería es un proyecto que sea coherente y que busque, ¿no? El quién soy yo, qué valoro, hacia dónde me dirijo, todos esos puntos que son importantes, porque si no lo hacemos así ante dificultades, vamos siempre a estar culpando a los otros, no a nuestros padres y así por el estilo, lo cual no debe ser entre nosotros. ¿Preguntas, dudas? ¿Nos queda claro? Entonces la propuesta del proyecto personal implica 4 fases, ¿no? Es una reflexión sobre qué es lo que yo espero, quiero, deseo. Luego una fase 2 que le llamo aquí de inteligencia emocional, donde buscamos la creación de un proyecto, ¿no es? Realista. Luego viene el periodo, la fase de la adaptación, que ayuda a mantener el sentido de identidad intacto, pero que se van produciendo cambios significativos y que vamos dejando esa vida anterior a esta vida con más y mejores proyectos. Entonces nos habla que la fase 4, el destino, no es el realizar un proyecto coherente, una narrativa que establezca quién soy yo, qué valoro, hacia dónde quiero ir, a dónde me dirijo, no es para generar ese compromiso organizacional. Y como dice también, hay una orientación vocacional. Si ustedes no preguntan, voy a preguntar yo. En breve voy a preguntar sobre las fases del proyecto, ¿no es? Entonces, ¿qué es más importante? ¿El mundo racional o el emocional? Ciertamente, supone que debe haber un equilibrio tanto de la parte racional como de la parte emocional. Pues, entonces tenemos que buscar ese equilibrio, ¿no? Muchas veces estamos demasiado eufóricos y muchas veces por no querer conocer, identificar las debilidades de uno. Pero como nos dice ahí, tenemos que buscar ese equilibrio entre la razón y la emoción, ¿no? Ya que la evaluación racional procesa datos, mitiga riesgos lógicos y previene la impulsividad destructiva. Y de su lado, entonces está la evaluación emocional que conecta la decisión con los valores y previene la desconexión humana. Y al final sí se evalúa el impacto ético, que es muy importante tener ese impacto ético. Siguiendo entonces, cuidado, que ante ello pueden haber trampas ocultas. Y es muy importante, el miedo al error. Eso es un problema y surge mucho, está muy presente. No es el buscar, evitar constantemente riesgos. No, pero no tenemos, dice una canción de la iglesia, no es arriesgate, arriesgate. No es, hay que buscar o evitar que el miedo nos paralice, que es lo que suele pasar, ¿no es?
paraliza, como dice, la innovación y limita el crecimiento personal y profesional, pero paraliza físicamente, intelectualmente, tú te queda perdido en el espacio. Entonces, porque ¿cuál es el punto? Si tengo miedo al error, no quiero equivocarme, mejor no hago nada, ¿no es? Y ahí vamos a la parábola de los talentos. Pero bueno, tenemos una aversión a la pérdida. Queremos ganar sí o sí, y eso también es peligroso, ¿no es verdad? Ya que muestra a esa persona un enfoque desproporcionado en conservar lo que tiene. Entonces, lo que va buscando es más y más. No sé si han visto el programa de acumuladores compulsivos que existe en el cable. Pasa eso. Pero ¿cuál es el impacto de eso? Que resulta en decisiones excesivamente conservadoras, perdiendo ganancias potenciales. Y cuando hablamos de ganancias potenciales, no solamente se refiere a lo económico. Otra trampa, estamos aquí hablando de las trampas ocultas que podemos tener al momento de cultivar, de crear nuestro proyecto de inteligencia emocional. Hacer las cosas por aprobación. Hola, estamos siempre buscando que nos digan que está todo bien, que nos feliciten, pero no estamos abiertos a que nos critiquen, nos cuestionen, nos pregunten. ¿No es? Entonces, cuando se da eso, de que no quiero, lo que nada más quiero que hablen bien de mí es la búsqueda de aprobación. Y en el fondo supone un problema importante de autoestima. Para sentirme alguien, para sentirme importante, yo tengo que hacer lo que los demás, hacer lo que los otros hacen para yo sentirme que pertenezco. Si vamos allá a las teorías la teoría de las pirámides se me fue ahora el nombre, pero necesitamos esa necesidad, cubrir esa necesidad de sentirnos que pertenecemos a un grupo. Y por eso es que cuando mi familia me falla, busco otras personas de fuera y ahí pueden venir las malas juntas. Preguntas, comentarios. ¿Va quedando bien? Cero reacciones, estoy asustado, pero bueno. Veíamos que entonces hasta eso, el antídoto es la regulación emocional. O sea, identificar el sesgo en tiempo real para alinear la decisión con la visión a largo plazo. O sea, tenemos que ver esto que yo estoy haciendo. Es porque miedo al error, no quiero, el equivocarme me paraliza, ¿no es? Como yo no quiero perder, mejor no hago nada, me paralizo. Entonces, dice Walt Disney que hay que tener miedo a no ganar y lo pone como diferente. El miedo a perder, al error, no es bueno porque nos paraliza, no nos deja avanzar. Si usted tiene miedo a no perder, siempre va a estar inventando, siempre va a estar arriesgando, siempre va a estar luchando por llegar. Preguntas. Entonces, viendo el punto segundo de la resiliencia, ¿no es? ¿Alguien se anima a definirme qué entiende por resiliencia? Vamos a ver, ya ustedes que leyeron la guía, ¿qué es la resiliencia? ¿Quién se anima de las que están ahí? Virginia, Ironi, Lisandra, Yanna. ¿Quién se anima? Maestro. Resiliencia. Recuerde levantar la mano, pero está bien, Yanna, dígame. Ay, Dios mío, perdón, disculpe, maestro. Bueno, la resiliencia es la capacidad de una persona enfrentar situaciones difíciles, aceptarse a los cambios, superar las adversidades, recuperarse
de ellas, aprendiendo de la experiencia y fortaleciendo su desarrollo personal. Una persona resiliente no evita los problemas, sino que encuentra la manera de afrontarlos, seguir adelante, crecer y a pesar de las dificultades, enfrentar todo lo que venga. Muy bien. Esa es la persona que tiene esa caída, no significa que es el fin del mundo. Muy bien. Entonces, como decíamos ahí, la licencia busca hacer esa adaptación positiva a las circunstancias que se nos presentan. Pues, por eso no implica evitar el malestar. Lo que implica así es gestionarlo de una forma constructiva ante la adversidad. Recuerde que ante una situación podemos ser sumisos, podemos ser agresivos o podemos ser asertivos. La idea es buscar esa asertividad y de saber enfrentar las situaciones difíciles, aunque puedan ser injustas y todo. Cuando las cosas no andan bien, o sale eso, se toma una decisión, te sale del trabajo, te sacan del trabajo, una situación familiar, entonces ahí. La guía nos presenta los 4 pilares de la acción resiliente. ¿No es? Y el primero es el reconocimiento, para saber identificar y aceptar la emoción presente sin negar. Estoy triste, estoy arrasado por una mala noticia, un fallecimiento. Uno ve que hay personas que no consiguen superar. Y eso me lembra a doña Fefa, una señora cuando yo vivía una pensión y ella nos ayudaba a cocinar. Ella le falleció un hijo y todavía 2 años después, venga Fefa, vamos, ¿cómo usted quiere que yo me sienta alegre después que yo perdí mi hijo? Pero hace 2 años que falleció su hijo. La vida continúa y fue una lucha. Decirle, usted tiene 3 hijos más, tiene que trabajar, luchar, modificar, y hubo que trabajar con ella para que ella, siempre va a ser importante, ¿qué yo siento? ¿Cuál es la situación? Porque eso es lo que nos va a permitir el reconocimiento que decíamos antes. Luego viene entonces la necesidad de la búsqueda de apoyo, de saber conectar estratégicamente con otros para obtener perspectiva y ayuda. Eso ayuda mucho, no es, aunque sabiendo, por ejemplo, que uno como psicólogo no está ahí para, uno ayuda a eso, a buscar alternativas y procesos, pero no es exactamente un consejero, por ejemplo, tenemos que estar atentos a qué tipo de consejo, pues ahí lo que diga Balaguer, no, no, no. No podemos donar nuestra conciencia, ¿no es? Tenemos que analizar. Luego entonces de reconocer, de buscar apoyo, entonces viene la reformulación. Vamos a ver entonces cómo vamos a encarar ese desafío desde la perspectiva de aprendizaje, ¿no es? Esa es la reformulación y el cuarto pilar de una acción resiliente es mantener el impulso a pesar de la fricción y la dificultad. ¿No es? En todos los trabajos vamos a encontrarnos. Hace poco hablaba con en la casa de una hermana y el sobrino que llegaba del trabajo y, y cambió de trabajo recientemente y dice, no, estoy evaluando. Eso hay que estar siempre en esa constante evaluación. ¿No es? Entonces, nos queda claro la necesidad de ser resilientes, de poder saber buscar, manejar, superar esas situaciones, esos momentos difíciles, complicados. Hay que tener en cuenta, no es lo que la guía le estamos llamando aquí
el iceberg del error. ¿No es? Pero eso, o sea, un error es lo mismo, no es el fin del mundo, no es, nos provoca una frustración, una complicación, pero tenemos que superar. Y ahí lo importante en ese punto va a ser lo que vemos ahí, ¿no es? El error visible, la parte visible, solo una punta. Es importante ver cómo analizamos la causa de ese error. Si nos quedamos con los síntomas, si nos quedamos en lo superficial, volvemos ahí, no resolvemos lo profundo, no lo profundo y se podrá repetir decenas de veces sin, ¿cómo se llama? Sin superación. Entonces, ante un error, esas experiencias inevitables, ¿no es? Tenemos que, como le llama ahí, ¿no es? La gestión emocional y que busca determinar si ese error se convierte en un obstáculo, es algo, o en un trampolín, ¿no es? Y entonces hay que buscar, ¿no es? Esa parte del trampolín, superar el obstáculo, ¿no es? Ciertamente, estaba en el trabajo, me votaron injustamente. ¿Qué hacemos en ese caso? Si a usted, ¿qué alternativa de acción usted tiene? No es si usted está en su trabajo, usted cree que o sea, usted cree no, usted lo viene haciendo bien, su supervisor directo dice que va todo bien, bajo control, pero de repente el jefe máximo dice, no, lo voy a despedir y como no, y me quiero ahorrar un dinero, vamos a crear unas evidencias para yo decir que lo voté por justa causa y que no necesita recibir prestaciones laborales. ¿Qué usted haría ante esa situación? Vamos a ver de los que están presentes. Me votaron del trabajo de una manera injusta. ¿Qué hacemos? A partir de lo que hemos visto. ¿Quién se anima? Elisandra, Virginia, Ironi, Yana y los demás que están por ahí escondiditos. Mira, ay, como pregunté y estoy mencionando nombres, ya se me fue alguien. Voy a llorar. Se quedan botados y ya. Y se trancan en su cuarto por el resto de la vida porque me votaron de manera injusta. Nos quedamos así de manos cruzadas, calladitas, calladitos. ¿Cómo podemos hacer ese error, esa frustración, un trampolín? ¿Es posible? Ay, no me quiere, no me quiere. Yo espero que este silencio. Dígame a ver, Yanna. Bueno, maestro, es algo un poco, sí, frustrante porque, ¿qué le digo? Y ahí es que uno se sostiene y todo eso, pero uno le busca el lado positivo a todo. Ok, que me echaron, me votaron, siento unas cuantas emociones y no sé, me desespero, pero prosigo a buscar otro, porque entiendo que no es el único. Eso no es lo único que hay, ¿entiendes? De acuerdo, de Ese acuerdo. es mi pensar, ese es mi pensar. Sí, sí, no nos podemos quedar en la frustración, ¿no Que no es? sería la única opción, ¿entiendes? No, 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 no. Y también implicaría luchar por sus derechos, ¿no es? Buscar testigos. O sea, se puede abrir todo un proceso, ¿no es? Judicial para evitar eso. O sea, pero hay que, viéndolo desde el punto de vista, gestionar la emoción, ¿no es?
Me pasó eso, pero eso no significa que ya está todo destruido y que lo único que me queda es ir a atracar en mi habitación, en mi casa. Junto a esa gestión, acompañado, tiene que venir la mentalidad del crecimiento. No es que busca superar esa incomodidad, no es a partir del aprendizaje continuo. Vamos formándonos, vamos preparándonos, vamos viendo, vamos haciendo frente a estos imprevistos. Cambió el juego, vamos entonces a cambiar de uniforme, vamos a ponernos la ropa adecuada, vamos a hacer las acciones que nos permiten. No es, si vamos hacia eso, entonces vamos cultivando esa inteligencia emocional. Y tenemos claro de que buscamos, si quieren algo más sencillo, buscamos en el diccionario y buscamos ahí una canción de Peña Suazo. Como quiera hablan, como quiera dicen. Entonces, la gente siempre critica. Entonces, es no hacerle caso, no prestar atención a eso, sino cuando hay un error, es entonces buscar la solución. Y entonces vemos aquí que hay 5 puntos que nos pueden ayudar, no es a sobrellevar esos contextos complejos. No siempre es fácil. Si es una microempresa, bueno, puede ser, pero no. Normalmente uno trabaja ahí, hay que ver ahí con los compañeros y compañeras cómo enfrentar, ¿no es? Entonces, para enfrentar esas frustraciones, podemos empezar eso, lo decíamos, el aprendizaje continuo, ese proceso de buscar adquirir conocimientos para mantenernos vigentes y poder estar preparados cuando lleguen buenas oportunidades. El segundo punto que nos habla ahí, la tolerancia a la ambigüedad, ¿no es? Esa capacidad, dice ahí, de operar eficazmente sin tener todas las respuestas, ¿no es? Muchas veces queremos, no es posible, pero hay que seguir caminando, ¿no es? Tenemos que regular el miedo, ¿no es? Controlar esas respuestas a las amenazas. ¿Qué voy a hacer cuando el jefe me diga eso? Si el jefe me dice eso, ¿cómo eso se gestiona para no descalificarme yo mismo? ¿No es? Porque vivemos ahí que eh, dependiendo de la respuesta, la persona también va a reaccionar y se puede complicar todo. ¿No? Decía eso, dándole motivo, ¿no es? Para que hagan lo que quieran hacer. La flexibilidad cognitiva no es, eso es un punto. Hoy estaba en una reunión con unas personas viendo un proyecto y era eso, o sea, uno de los puntos que se señalaba, hay que cambiar viejos paradigmas. Conocemos la palabra paradigma, ¿no es? ¿Alguien se anima a decirme que es un paradigma? ¿Qué es un Eso, paradigma? profe, paradigma es una corriente. ¿Cómo es? Paradigma es una corriente. Una corriente, muy bien. ¿Quién más? Gracias, Kiara. ¿Quién más? ¿No es? Paradigma, ese conjunto de parámetros que entendemos que es posible y factible ante una situación. No es, no, para dar clases, hoy en día ya yo no sé de clase en pizarra, venga un profesor, no. Yo nada más doy clase en pizarra electrónica
o con proyector, no es, o las clases tienen que ser siempre, ¿verdad? Una vez cuando yo fui director académico, creamos el concepto de las aulas abiertas. O sea, no hacer un paseo por un paseo, sino que eso lo convertimos en lo que llamábamos las aulas abiertas. Vamos a ir a la feria del libro, pero vamos, ya previamente se conocían las actividades, los intereses de los muchachos, de qué empataba con lo que se venía trabajando. Y entonces algunos profesores no quisieron aceptar ese cambio. Querían ir a la feria del libro para no tener que dar clases. Que yo correté un par de horas, a 2 horas, nos juntamos a las 11 en tal lugar que nos vamos. No, no, tenemos que cambiar paradigmas, ¿no es? Ese sistema de lo que es posible, de lo que no es posible, de lo que es bueno y no es bueno, ¿no es? Entonces, a veces hay que abrir que hay otros caminos para llegar a Roma, no solo el que yo me sé, ¿no es? Y por lo tanto debemos llegar a la innovación real, de generar nuevas ideas y buscar soluciones creativas. ¿No es? Entonces tenemos ante esas dificultades buscar un aprendizaje, una actitud de aprendizaje continuo, de tolerancia a la ambigüedad, o sea, aunque yo no esté totalmente, yo voy para adelante, saber regular el miedo, tener una flexibilidad de, tal vez yo tengo tantos años haciéndolo de la manera A, pero fulano me está proponiendo la manera B, puede ser que sea posible. Yo puedo darme ese chance de ver si la propuesta B también es buena y válida y se puede utilizar. Y luego llegar entonces a la gran innovación. Entonces, nos dice aquí que hay un imperativo ético. Cuando hablamos, cuando se habla en filosofía de un imperativo, es del deber ser, ¿no es? Entonces, imperativo ético, hay que reflexionarlo. Y eso implica, ¿verdad? Como decía Goleman, una verdadera competencia emocional se orienta al bienestar colectivo, no al beneficio individual a costa de otros. Entonces, en ese quehacer mío, en esa búsqueda de soluciones, yo no voy a pensar solo en mí, sino en el bien común, dirían los filósofos moralistas. Siempre en lo que hagamos, en nuestro quehacer, en nuestro compartir en la familia, en los amigos, en la universidad, en el trabajo, en todo, en los vecinos, es eso. Buscar el bienestar colectivo, el bien común, ¿eh? Y no solamente aprovecharme de la ignorancia de los otros. Entonces, ahí vemos que habla del el ciclo de uso de la responsabilidad, ¿no es? De la autoconciencia ética, el beneficio individual, el conocimiento como un arma, ¿no es? El ciclo del uso manipulativo, ¿no es? Esa influencia manipuladora que busca, que crea un clima tóxico, cuando nos quedamos nada más en que tú me dijiste, no me dijiste, los problemas, y no buscamos solución al problema, nos pasamos buscando que el otro es culpable, ¿no es? Entonces viene el uso responsable, ¿no es? El que reflexiona sobre el impacto de las acciones personales. Y entonces eso es muy importante, ¿no? El principio imperativo ético, que es buscar el bienestar colectivo por encima del beneficio individual. Entonces, hablando de liderazgo y el clima sobre el poder y la autoridad emocional, ¿no es? El que actúa por poder es porque sabe que no ha ganado esa autoridad emocional, ¿no es?
Entonces, aquí nos hablan, nos está cogiendo lo tarde, que en roles de liderazgo, ¿no? La conclusión, ¿cuál es? En roles de liderazgo, el manejo de las emociones deja de ser una herramienta personal y se convierte en una responsabilidad estructural. Repito, ¿no? En el rol de liderazgo, saber manejar las emociones no es una herramienta personal, porque nos lleva entonces a qué? A manipular las personas. Y sí debe ser una responsabilidad estructural, crear mecanismos reales, importantes para poder tener un buen ambiente dentro del trabajo. No es que usted como coordinador, como jefe, dueño, no actúe solo por el poder. ¿Ves? Que se da, infelizmente, se está dando cada vez más. Preguntas, dudas. Entonces, siguiendo eso, hay un impacto colectivo en la manera que vamos trabajando nuestra inteligencia emocional. Se supone que eso se va verificando en la sociedad. Y ahí por eso vemos que entonces existen esas dos propuestas. Hay un impacto sistémico, no es si llegamos en la educación a integrar modelos formativos verdaderamente integrales e inclusivos, veremos que la cosa cambia, no es, decía un autor colombiano hace unos años ya, no es, ¿para qué sirve un colegio? Entonces, él dice en la propuesta de él, para enseñar a amar, para enseñar a respetarse, para convivir, para desarrollar mecanismos de colaboración, para crear mecanismos de solución a los problemas. Y si queda tiempo, para enseñar matemáticas. Pero lo último es la matemática, ¿no? Es saber expresarnos, saber cuidar uno de los otros, pero vemos que en la práctica no es así. Entonces, las organizaciones, ese impacto sistémico también puede incidir positivamente o negativamente en las organizaciones, porque si lo hacemos de manera positiva, se busca ese fomento de culturas corporativas éticas que sean sostenibles y de alto rendimiento. Por otro lado, la inteligencia emocional nos ayuda a que a la empatía, ya lo hemos hablado en otros momentos, ¿no es? Ayuda a fortalecer esa conciencia emocional colectiva de poder responder ese clima emocional de un grupo completo ante una situación de calamidad como vemos se vive ahí en Venezuela, ¿no es? Y buscar la sensibilidad ante la diversidad. Y eso va a ser importante, ¿no? Ya lo hemos, es importante siempre respetar las personas y sus opiniones. Sí o sí, aunque él no lo haga. Por eso tenemos que respetar activamente las diferencias individuales, ¿no es? Yo llevo ya unos años con mi esposa, pero eso no quiere decir que somos totalmente iguales o que pensamos iguales. Gracias a Dios hemos creado unos mecanismos que nos ayuda a cultivar nuestra relación. Bien, ya casi terminando, jóvenes, ya que ustedes no quieren hablar, no es para llegar a esa resiliencia, para llegar a ese, tenemos el punto desarrollar el plan de desarrollo, ¿no es? Que como nos dice ahí, hay dos fases. Fase 1, que es la autoevaluación rigurosa, ¿no es? Cuando yo en algunos cursos presenciales, sobre todo eso, no, no procuren que el objetivo, o sea, pues espero que el objetivo no sea engañarme a mí, no es, usted no gana nada con decir cosas que no son o exagerar situaciones de su vida, no es,
Aquí lo importante es que usted se haga una autoevaluación, y que usted se haga consciente de usted mismo, ¿no es? De poder identificar esas fortalezas, esas debilidades, ¿no es? Saben que el famosa técnica FODA son 4, ¿no es? Pero hay 2 que son de fuera, las amenazas y las oportunidades. Aquí nos estamos refiriendo a la parte interna, que son las fortalezas y las debilidades. Hay que saber identificar eso, ¿no es? Y entonces, ante esa autoevaluación, hay que usar diarios emocionales, retroalimentación del entorno, buscar que la gente diga qué es lo que dicen de mí, ¿no es? Y en caso, vamos a ver que hay cuestionarios estandarizados de inteligencia emocional. En esta semana que estamos iniciando, ustedes van a tener que hacer el test de la inteligencia emocional. Vamos a explicarlo en breve, por eso que quiero avanzar aquí. Entonces, en la fase 2, luego de esa autoevaluación rigurosa, es buscar metas contextualizadas, ¿verdad? Cosas que usted realmente pueda lograr. Mira aquí algunos ejemplos. Mejorar la gestión del estrés en el trabajo, ¿no es? El fortalecer la escucha empática, de eso de buscar yo querer entender primero al otro, a ser entendido, y entonces ampliar la ventana de la tolerancia a la frustración, ¿no es? Eso va a ser, son cosas ahí, o al feedback negativo, ustedes que son de la farándula y están en el Facebook, en el Instagram, y van ahí como, vemos cómo se van matando personalidades ahí. Entonces, hay que hacer, ¿no? Recordar que al inicio hablábamos que estamos en un ecosistema donde los diversos componentes de ese ecosistema influyen en el otro, y por lo tanto hay que pensar en el conjunto. Ya decíamos ahorita en el bien común. No es, y aquí partimos de una premisa, no es de que la inteligencia no es un destino al que se llega, sino una práctica que se sostiene, no es no poder ver las cosas como algo que empieza y termina, no es, sino que siempre vamos a tener que hacer lidiar y hacer renovaciones, revisiones para ir haciendo no solo el crecimiento, porque nos vamos poniendo viejos, sino el desarrollo emocional, porque vamos cultivando nuestra persona. Entonces, ¿se necesita para qué? Para ello, ¿qué? La reflexión periódica, una auditoría constante del estado emocional, cómo me he sentido, qué he hecho, la integración cotidiana y profesional, ¿no? Eso ayuda mucho. Si usted se autoaísla y dice que no va a trabajar más, se complica. La supervisión emocional no es un monitoreo durante los picos de estrés, hay que estar atento a las personas que acompañan. Y algo muy importante que cada vez gana más valor, que es el aprendizaje colaborativo, no es el poder compartir experiencias y vulnerabilidades, ayuda a ese mantenimiento del ecosistema. ¿Es? Y por último, quiero que me ayuden a responder esa pregunta, ya que no quisieron responder casi ninguna de las otras. ¿Cuál es el principal sesgo emocional que identificas en toma de decisiones actualmente? ¿Y qué pasó? ¿Y qué paso concreto darás hoy para fortalecer tu resiliencia? ¿Quién me ayuda? ¿Quién se anima a responder una de esas dos preguntas? O esa pregunta, supone que una pregunta o dos preguntas en una. ¿Cuál es el principal sesgo emocional en la toma de decisiones y qué paso concreto darás para fortalecer tu resiliencia? ¿Quién se anima? Como decía el merengue de Johnny Ventura, que no me dejen solo. Dígame, Kiara.
Bueno, profe, el principal sesgo emocional que identifico a la hora de tomar una decisión es que a veces atravieso por situaciones o momentos de miedo que dudo. Entonces, esto me hace a veces dudar hasta de mi propia capacidad. Entonces, yo sé que eso puede cambiar y me preparo mentalmente para prepararme más, o sea, preparar mi capacidad de resiliencia. Me preparo también para entender que es normal sentir miedo, pero que no puedo dejar que este se apodere de mí, que este tome control de mi capacidad de tomar decisiones y que yo soy capaz de mucho, que puedo lograr mucho, pero debo tener en cuenta que también la posibilidad de fracaso no, sino de errar una vez o dos veces también es posible y que yo puedo seguir avanzando y puedo también, si tropiezo, puedo seguir caminando también. Excelente, excelente. El error no es el fin del mundo, puede ser el momento de aprovechar una nueva oportunidad. Dígame, Dilenny. Buenas noches, las Buenas bendiciones para noches. todos. En el caso mío, el principal sesgo emocional que me identifica es el miedo a equivocarme. Perdón, el miedo a equivocarme, porque muchas veces pongo ya en ocasiones, dudo mucho al tomar una decisión, dudo demasiado en decisiones importantes a tomarla, entonces entiendo que mi principal fortaleza sería la resiliencia. Me comprometería a eso, a ser un poquito más resiliente y Sí, sí, analizar sí. con calma y las situaciones. Pero No, no, eso, no. Ujú. esa es la principal sesgo emocional que tengo, que me da mucho miedo a equivocarme y esa parte. No, pero eso, o sea, hay que luchar y lo que hay que prepararse bien y ver en qué estoy arriesgando a equivocarme, ¿no es? Hay que ir poco a poco, en qué área yo puedo ir arriesgando y ahí sí viene lo que hablábamos ahorita del el apoyo colaborativo, de desarrollar, ¿no es? Yo siempre, no sé si mis hijos me han hecho caso, pero yo siempre le he dicho a mis hijos que yo he cometido, creo que también, no sé si fue este grupo que se lo dije, que creo que he cometido pocos errores y es básicamente porque siempre he tenido un buen amigo, una buena amiga y un consejero, una persona con más experiencia que yo sé que me estima y me quiere y quiere lo mejor de para mí. Entonces, el, eso ayuda a hacer esas consultas ante dudas importantes que uno pueda tener en la vida. Pero eso, hay que arriesgarse muchas veces, uno intenta, no es, lo importante siempre es prepararse lo mejor posible y saber, no es, estar atento a las posibles dificultades y crear esa fuerza para superarlas. Preguntas. Esta semana 5 tenemos dos ejercicios que son cachú. Hay un ejercicio que es para usted relajarse, hacer una técnica de relajación. Miren, por usted sacar ahí 15 minutitos y hacer esa técnica de relajación, ya hay un punto por minuto. También vamos a hacer el test de la inteligencia emocional y se lo quiero mostrar. Estoy dejando de compartir aquí para que veamos el test de la inteligencia emocional. Está en Excel, entonces no sé si lo ven ahí. ¿Lo están viendo ya? Te iba a decir Sí, algo, lo mía. veo. Te iba a decir algo, Kiara. Le digo que Ven, mi se ve, pan. profe. ¿Eh? Le digo que se ve. Excelente, excelente. ¿No es?
Como ustedes ven, tiene 2 páginas. Esta es la inicial y final, no es. Aquí usted va a poner su nombre, su profesión y ya. No hace más nada en esa primera parte donde dice gráfica. Luego vamos donde dice test. No es, no se asusten con esos números, no es. ¿Qué dice las instrucciones? Para cada bloque de preguntas en las columnas, mi puntuación, mire uno aquí, la columna de mi puntuación, la columna de mi puntuación, coloca una X en la columna del número que corresponda a la forma en que se presenta cada situación o característica en tu persona bajo la siguiente escala. Coloque una X, no es acostumbro a evaluarme a mí mismo. Si lo hago nunca, es un 1. Y ahí donde está el 1, pongo la X. Mire qué va a pasar. Apareció el 1 ahí. Ah, no, no es un 1. Yo algunas veces lo hago. Lo pongo en el 3, marco la X. Tengo que borrar esta primero y ahí me va a salir el 3. Entonces, voy a ir marcando aquí a lo loco las X. Voy marcando a lo loco las X. Pueden borrar los números, ¿no es? Vamos. Pues aquí lo importante es saber eso, que vamos a poner una X. Entonces vimos, ¿no es? Nos dio 34. Vamos a la página interior y mire cómo aparece el 34. ¿Y qué dice ahí el rango? Entre los valores del 21 al 40. Estoy en el nivel medio. Indica áreas importantes en las que tienes oportunidad de mejorar. Trabaja en ellas. ¿Ustedes ven? Es en esta parte y vamos a colocar X. Aquí volvemos en esta área y vamos colocando X y mire cómo van apareciendo las X, mejor dicho, los números al momento que coloco la X. Si usted coloca un número, no va a salir. Mira, aquí 35, lo mismo, un nivel medio. Entonces, pero vemos que aquí, yo completo aquí, pero aparece aquí, el manejo de conflictos. ¿Me explico? Entonces, espero haber entendido. En esta página, usted va a poner su nombre, va a poner en qué se formó, y ya, para yo saber que fue usted que subió la tarea, ¿no? Identificar. Y ya vemos cómo tiene que ir modificando. Son 10 bloques. Aquí lo importante no es el valor, o sea, yo no voy a poner nota por el valor que aparece aquí, 34, 36. No tiene que intentar engañarme. Lo que voy a verificar que la completó correctamente. ¿No es? Y esperando de que no le quiten la sincronización que tiene. Que si ponemos, mira aquí, si seguimos poniendo X, si seguimos poniendo X, vemos ahí, ¿no es? 52. Voy aquí a la gráfica y dice que en el optimismo tengo un alto optimismo. ¿Ves? Entonces, ahí uno se da cuenta. Eso. Como le digo, yo no voy a estar
O sea, yo no soy lleva vida y la evaluación no va a depender de ponerle a todos 6, poner like en todos los 6, sino que usted lea bien para que esto le refleje cuál es la situación real. Preguntas, dudas, aclaraciones. Hay otras 2 ejercicios, una evaluación online. Y además de la evaluación online, también, ya que vimos aquí lo del proyecto, que hagan una propuesta de proyecto. Son 4 actividades que hay que hacer. El relajamiento, que usted el resultado de eso, como le va a decir la guía, usted lo hace un resumen, hace el ejercicio de 15 minutos y luego redacta en 5, 6, 7 líneas cómo fue la experiencia. Luego viene el test, que no tiene ciencia, es leer y saber escoger. Nunca es 1, siempre es 6. Y ya está la evaluación online y lo que va a ser un poco más trabajoso es que le estamos haciendo una propuesta para que usted haga su propuesta de desarrollo. Entonces, ánimo. ¿Alguna pregunta, duda? Sí, Dígame, profe, Kiara. yo tengo una pregunta, discúlpeme que lo interrumpa. No, no, no. Hay algunas unidades que están corregidas y otras no, y me gustaría saber o sea, si ya usted culminó o si No, no, está. no, no. No he culminado. Lo que pasa, lo tenía pendiente aquí en mis notas, no es. Hay unos cursos que estaban terminando. Yo tuve que darle prioridad a esos cursos. Tenía que presentar, además de corregir, tenía que presentar los reportes y tenía hasta el martes para hacer esos reportes. También yo cometí un error, ¿verdad? Yo estaba acompañando 3 grupos de inteligencia emocional y entonces, por alguna razón en mi agenda donde llevo el control de lo que he hecho y me falta, había marcado que había corregido cosas de ustedes que no había corregido. Entonces, yo espero ya para el fin de semana ponerme al día con ustedes, ¿no es? Así que, y si en algún momento vamos a revisar, si a alguien se le quedó algo que no pudo hacer, se le dará un nuevo chance durante la próxima semana para que pueda ponerse al día. Entonces yo espero ponerme al día con ustedes en el fin de semana y ya en la medida que ustedes vayan corrigiendo, ¿no es? O realizando las actividades, yo iré corrigiendo. Y ya el jueves que viene será nuestro último encuentro, nuestro quinto y último encuentro. Entonces, no se preocupe, Kiara, que vamos, todo lo que es enviado, todo será corregido. Lo que pasa es, ya yo sabía que tenía mucho trabajo, pero han aparecido varios inconvenientes, como el de la semana pasada, ¿no es? La visita tuvo aquí hasta el lunes, había que darle atención a la visita y bueno, hay una serie de cosas ahí que se fue complicando también. Usted sabe que estamos en el picoteo, en el pluriempleo. Yo soy estudiante, entonces no todo negativo, ¿no es? El sábado pasado también yo presenté ya mis primeros 3 capítulos de mi tesis y ya tiene una primera aprobación, ya tengo todo la parte teórica lista, ese de mi tesis de doctorado, entonces ya ahora vamos a prepararnos para el trabajo de campo, estamos validando los instrumentos de medición, estamos identificando, bueno, en todo el proceso, pero tenía también ese trabajo. Y por coincidencia también estoy haciendo un posgrado y también tengo que ir el trabajo final
y ya ahí ya presenté los 2 primeros capítulos aprobados. Estoy trabajando con el tercero. Entonces también la vida se me complicó todo. Mi madre no estuvo bien de salud en estos días. Mi esposa también ha estado ahí. Y nada, uno atajando como puede. Entonces, jóvenes, ánimo. El jueves que viene será nuestro último, como le dije, nuestro quinto y último encuentro. Yo espero que para el jueves todos hayan completado todo y que estemos llegando a feliz término en nuestro curso. Vamos a intentar hacer algo interactivo el jueves que viene. Vamos a ver si nos sale bien como está planificado. Preguntas, dudas, aclaraciones. Si no, buenas noches. Me pasé 2 minutos. Vamos a detener la grabación.